marisco de la lonja de Gandía. Está en un momento perfecto para este marisco. Está muy huevadita. Y lo que vamos a hacer es darle una cocción muy rápida, como siempre cocemos el marisco, en agua con sal, 60 gramos de sal por litro de agua. Lo pasaremos a agua con hielo y sal también, en la misma proporción. Y la cocción veréis que es muy corta, entrar y salir. Esta quisquilla nos gusta mucho porque es una quisquilla que capturan los barcos sin cebar ninguna zona, con lo cual las zonas que se ceban para capturar quisquillas o otro tipo de mariscos se hace con pescado viejo, con lo cual cuando se captura coge sabores un poco extraños el marisco. En esta, que son quisquillas capturadas en zonas que no están cebadas, sacamos un sabor mucho más real de la quisquilla, muy dulce y es el sabor que nos gusta de la quisquilla. A veces cometemos el fallo de cuando ponemos la sal en las aguas, no moverlas bien, con lo cual la sal se deposita en el fondo, no se disuelve bien en el agua y es como no echarle sal. Hay que tener en cuenta que tiene que estar bien salada para que la osmosis no haga que la sal del producto nos pase al agua. Vale, vamos a cocer la quisquilla, entrar y salir del agua en la proporción de 60 gramos de sal por litro de agua. Lo primero salamos el agua. En cantidades no muy grandes para que se nos cuezan uniformemente y no se nos cuezan unas de una manera y otras de otra. Muy argentino. Producto pequeño, muy delicado y muy sabroso, le damos una cocción lo más corta posible.